En esta lección vamos a ver las principales operaciones que podemos realizar sobre matrices, entre matrices y entre vectores y matrices y que podremos encontrar comúnmente en diferentes algoritmos de ciencia de datos y de Machine Learning. Entonces comencemos con las dos operaciones más sencillas que son la suma y la resta de matrices. En este caso el requisito es que las dos matrices que queramos sumar o restar deben tener exactamente el mismo tamaño, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces simplemente acá, si tenemos por ejemplo la matriz A, vamos a suponer que es de 2 por 2, dos filas y dos columnas que tienen los elementos 5, menos 1, 3 y 2. Y la matriz B que tiene los elementos 7, 4, 8 y 9, también de 2 por 2, entonces podemos realizar o calcular la suma de estas matrices. La suma de estas matrices nos va a dar como resultado una matriz C del mismo tamaño de las dos matrices originales. ¿Y cómo se calcula la suma de las matrices? De forma muy sencilla y muy similar a como lo hacíamos con los vectores, sumamos elemento a elemento. Entonces el primer elemento, fila 1, columna 1 de la primera matriz, con el elemento correspondiente de la matriz B, 5 más 7 nos daría 12, menos 1 más 4 nos daría 3, 3 más 8 nos daría 11 y 2 más 9 nos daría también 11. Y tendríamos entonces una matriz resultante de 2 por 2. Podemos calcular la resta de matrices, entonces si a la matriz A le restamos la matriz B, pues simplemente es restar elemento a elemento de manera correspondiente. Entonces 5 menos 7 nos daría menos 2, menos 1 menos 4, menos 5, 3 menos 8, menos 5, 2, menos 9, menos 7. También una matriz resultante de 2 por 2. La multiplicación de matrices, entonces hay dos tipos de multiplicaciones. En este caso vamos a hablar de la multiplicación elemento a elemento. Entonces tenemos por ejemplo la matriz A, es decir una matriz de 3 por 3 y supongamos que tenemos la matriz B que tiene que ser del mismo tamaño de la matriz A. Entonces podemos calcular la multiplicación elemento a elemento de esas matrices. La notación que vamos a usar es usando el signo de multiplicación y entonces esa multiplicación elemento a elemento, como su nombre lo indica, pues es la multiplicación entre pares de elementos correspondientes. Nos va a generar una matriz del mismo tamaño de las dos matrices originales, es decir, de 3 por 3. Y cada elemento de esa matriz de 3 por 3, ¿qué va a hacer? Pues multiplicar elemento a elemento los elementos de A y los elementos de B. 5 por 1, 5, 7 por 4, 28, 2 por 2, 4 y así sucesivamente. Y esa sería la multiplicación de matrices elemento a elemento. Multiplicación de una matriz por un escalar es exactamente el mismo principio que aplicábamos cuando multiplicábamos un vector por un escalar. Entonces si tenemos una matriz, supongamos que es una matriz de 3 filas por 2 columnas, y entonces podemos multiplicar esa matriz por un escalar, un número, vamos a llamarlo C, un número cualquiera. Esto nos da una matriz resultante B del mismo tamaño de la matriz A. Y entonces, ¿cómo se calcula la multiplicación de la matriz por el escalar? Pues simplemente multiplicando cada elemento de la matriz por esa cantidad de escalar, por ese número. Entonces tendríamos C por 1, C, C por 3, 3C, 5C, 7C, 9C y 11C. Y esto nos genera una matriz del mismo tamaño de la matriz original. Ahora vamos a ver la multiplicación entre matrices, que es diferente de la multiplicación elemento a elemento de dos matrices. Entonces la multiplicación entre matrices, que es digamos la operación que más vamos a encontrar comúnmente en ciencia de datos y Machine Learning, consiste en lo siguiente. Acá vamos a hacer ejemplos para matrices de tamaños específicos, pero el principio es exactamente el mismo. Entonces vamos a tener acá una matriz, supongamos, de 3 filas por 2 columnas. Y acá vamos a tener una matriz B, vamos a suponer que es de 2 filas por 4 columnas. Entonces, la multiplicación entre matrices nos va a generar una matriz como resultado, vamos a llamarla C. Esta multiplicación entre matrices, para diferenciarla de la multiplicación elemento a elemento de las matrices, la vamos a denotar entonces con un punto indicando
de manera equivalente a lo que haríamos en el caso de los vectores con el producto punto. Y esta multiplicación entre matrices, observemos una primera cosa, y es que las matrices no tienen que ser del mismo tamaño. Pero sí hay un requisito importante, y es que si voy a multiplicar A por B, el número de columnas de la matriz A, que en este caso es 2, debe ser exactamente igual al número de filas que tiene la matriz B. Si hacemos la multiplicación en este orden, A por B. Entonces, número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Y cómo calculamos esa multiplicación? Entonces es como asumir que cada fila es un vector y cada columna de la matriz B es un vector. Entonces, cuando hacemos esta multiplicación es como hacer un producto punto entre esos vectores. El producto punto entre la primera fila de A y la primera columna de B nos da una cantidad numérica, y ese es el primer elemento de la matriz resultante. Entonces vamos a tener algo como esto. El producto punto entre este vector 7, 1 y este vector 1, 3, primera fila, primera columna. Vamos a calcular entonces acá los diferentes productos punto. Vamos a hacer entonces 7, 1, producto punto 1, 3. Y esto nos daría 7 por 1, 7, más 1 por 3, 3. Esto nos da 10, y ese sería este primer elemento. Segundo elemento de esa matriz resultante, entonces va a ser la primera fila, interpretada como un vector, por la segunda columna de la matriz B. Entonces tendríamos 7, 1, producto punto con la columna 7, 4. Esto sería 7 por 7, 49, 1 por 4, 4, nos daría 53, y ese sería el segundo elemento de esa matriz resultante. Tercer elemento, nos mantenemos en la primera fila de A, entonces sería 7, 1, y tomamos la tercera columna de B, producto punto con 8, 1. Y esto sería 7 por 8, 56, más 1 por 1, 1, 57. Tercer elemento de la primera fila de esa matriz resultante. Y cuarto elemento, entonces, primera fila 7, 1, producto punto con la columna 2, 6. Y así sucesivamente. Entonces, si vamos a la segunda fila, por ejemplo, calculemos el primer elemento de esa segunda fila de la matriz resultante, sería segunda fila de A, vector 8, 2, primera fila de B, vector 1, 3, y eso nos daría 8 por 1, 8, 2 por 3, 6, nos daría 14, y así de forma sucesiva. Y entonces, después de realizar esas operaciones, vemos que la matriz resultante va a tener un tamaño que va a ser 3 filas por 4 columnas, que son precisamente el número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. Y esta sería la multiplicación entre matrices. Entonces, en resumen y de manera general, si tenemos una matriz A de m por n, m filas, n columnas, una matriz B de n filas por o columnas, entonces sí podremos hacer la multiplicación, porque entonces el número de columnas de A, n, es exactamente el mismo número de filas de B, n, que era como lo teníamos en este caso. Teníamos 2 columnas para A, 2 filas para B, podíamos hacer la multiplicación. En este caso podemos hacer la multiplicación, y entonces esa multiplicación de A por B pues será tomar la primera fila y multiplicarla, o hacer el producto punto con todas las columnas de B, y ahí tendremos la primera fila resultante, la segunda fila de A por todas las columnas de B, la segunda fila resultante, y así sucesivamente. Y la matriz resultante entonces va a tener un tamaño que va a ser el número de filas de A, m, y el número de columnas de B, o en este caso. Y esa sería la multiplicación entre matrices.
Multiplicación de una matriz por un vector, seguimos la misma lógica de multiplicación de matrices. En el caso de multiplicación de una matriz por un vector, es como si viésemos un caso especial de la multiplicación de matrices, porque un vector es esencialmente como una matriz, pero que tiene o una fila o una columna. Entonces podemos extender la multiplicación entre matrices a este caso particular. Entonces, supongamos que tenemos acá una matriz A, asumamos que es una matriz de 2 filas por 3 columnas, y tenemos el vector v, que para que podamos hacer la multiplicación de la matriz por ese vector, entonces ese vector debe tener como número de filas el mismo número de columnas de A, es decir, debe ser un vector que tiene 3 elementos, 3 filas y una columna. Deben coincidir estos dos elementos acá, el número de columnas de A con el número de filas del vector por el cual queremos hacer la multiplicación. Y digamos que acá tenemos los elementos menos 1, 2 y 4. Entonces, como resultado, ¿qué tendríamos? Tendríamos un vector. Verifiquemos cómo hacer estas multiplicaciones y verifiquemos que el resultado va a ser un vector. Entonces, el primer elemento resultante, ¿cuál será? Aplicamos la misma lógica que usamos hace un momento en la multiplicación entre matrices. Entonces tomamos la primera fila de A, 1, 3, 5, y hacemos el producto punto con el vector v, menos 1, 2, 4, y esto nos da un elemento que es el primer elemento resultante, 1 por menos 1 más 3 por 2, 6, 5 por 4, 20, esto nos da 25. Ese es el primer elemento resultante. Y el segundo elemento resultante, ¿cuál sería? La segunda fila, 2, 4, 6, producto punto con el mismo vector v, 1, 2, 4. Tendríamos igual a 30. Es decir, que el resultado de A multiplicado por el vector v, matriz A multiplicada por el vector v, nos va a dar algo que contiene dos elementos, que va a ser precisamente un nuevo vector, llamémoslo v minúscula. Y ese vector entonces va a tener 2 filas y una columna. La misma cantidad de filas de A y la única columna que tiene v o v porque es un vector de 2 por 1. ¿Cuál es el primer elemento? 25. ¿Y cuál es el segundo elemento? 30. Entonces, en resumen, aplicamos la misma lógica que en el caso anterior. Si tenemos una matriz A de m filas por n columnas y queremos multiplicarla por un vector v, ese vector v debe tener entonces la misma cantidad de filas equivalente al número de columnas de A, es decir, debe ser de n por 1. Y al hacer esta multiplicación, entonces obtenemos un vector resultante que va a tener entonces el mismo número de filas de A y una sola columna. Y esa sería entonces la multiplicación de una matriz por un vector, que es una operación también muy común que vamos a ver en el siguiente video cuando hablemos de las transformaciones afines y que es muy común en el caso de la ciencia de datos y el machine learning. La transpuesta de una matriz es simplemente el resultado de tomar una matriz e intercambiar filas por columnas, es decir que si tenemos la matriz A, sin importar si es cuadrada o no, el tamaño que sea, por ejemplo, 3 filas por 2 columnas, y tenemos 1, menos 1, 7, 0, 2 y 4, entonces la transpuesta, que la vamos a denotar o con la T minúscula, como superíndice, o como la T mayúscula, o a veces también como prima, entonces es simplemente lo que eran las filas, lo convertimos en columnas, es decir, fila 1 menos 1 se convierte en la columna 1 menos 1, fila 7, 0 se convierte en la columna 7, 0, 2, 4, la fila se convierte en la columna 2, 4, luego el tamaño resultante pues va a ser también intercambiar tamaños de filas y columnas, es decir, si la matriz original era de 3 por 2, la matriz resultante es de 2 filas por 3 columnas. Y esta es la transpuesta de una matriz, que es una operación también que vamos a ver muy comúnmente en diferentes algoritmos de machine learning. Y finalmente hablemos de la inversa de una matriz. Entonces la inversa de una matriz, si tenemos una matriz A, la inversa de una matriz es aquella matriz para la cual si multiplicamos a la matriz original por su inversa, entonces esta es la inversa. La notación que vamos a usar es el mismo nombre de la matriz original pero con el menos 1 acá arriba, y esta es la matriz original. Entonces
al multiplicar la matriz original por su inversa, en este orden, cuando hablamos de multiplicar me devuelvo un momento, esta multiplicación entre matrices que vimos acá, no es elemento a elemento, entonces cuando hacemos esa multiplicación de la matriz A por su inversa, en este orden, obtenemos la matriz, esta la vimos en el video anterior, recordemos que es la matriz identidad. Entonces este es el concepto de matriz inversa, una matriz que al multiplicarla por la matriz original nos entrega la matriz identidad, y esto aplica para matrices de diferentes tamaños siempre y cuando entonces sean matrices cuadradas, ¿sí? La matriz A debe ser una matriz cuadrada. Por el hecho de que la matriz A sea una matriz cuadrada no quiere decir que ya automáticamente exista la matriz inversa. Hay matrices que pueden ser cuadradas, pero que no tienen necesariamente una matriz inversa. Entonces no todas las matrices cuadradas son invertibles, ese es el término que se utiliza acá. Y veamos un ejemplo sencillo. Digamos que la matriz A es la matriz 1, 2, 3, 4, es una matriz de 2 por 2. Si calculamos su inversa, la inversa digamos que no existe una forma directa y simple de calcularla, existen diferentes algoritmos o métodos numéricos. El objetivo del curso no es entender los diferentes algoritmos para calcular una matriz inversa. Hay diferentes maneras de hacerlo. NumPy es una herramienta de programación que fácilmente nos permite obtener una matriz inversa. Pero en este caso, en este ejemplo en particular, vamos a suponer que ya usamos alguno de esos algoritmos y encontramos la matriz inversa, es de 2 por 2. Y esa matriz inversa es menos 2, 1, 1.5 y menos 0.5. Entonces acá lo que quiero es que verifiquemos que al hacer la multiplicación en este orden de la matriz inversa por la matriz original A, pues vamos a tener la matriz identidad. Entonces verifiquemos que esa operación nos arroja precisamente una matriz identidad. Entonces vamos a hacer acá las operaciones, vamos a multiplicar menos 2, 1, el primer vector de la matriz inversa, producto punto con la primera columna de la matriz original, 1, 3. Ahora entonces hacemos el producto punto entre menos 2, 1 y 2, 4. Y entonces acá ya tenemos estos dos primeros elementos de la matriz resultante. Y luego entonces vamos a tomar 1, 5 y menos 0, 5. Y hacemos el producto punto con la primera columna de la matriz original, 1, 3. Y tendríamos ahora entonces 1.5 menos 0.5, 1.5 menos 0.5, producto punto con la segunda columna de la matriz original, 2, 4, es decir, 1.5 por 2 nos daría 3, menos 4 por punto 5 nos daría 2, esto sería 1, y efectivamente al multiplicar la inversa por la matriz original obtenemos la matriz identidad, en este caso de 2 por 2. Entonces todas las matrices resultantes la matriz resultante es de 2 por 2 y las matrices originales son de 2 por 2. Y este es el concepto de inversa de una matriz. Entonces, ya teniendo claras todas estas operaciones que podemos realizar sobre una matriz, entre pares de matrices y entre matrices y vectores, vamos a ver una operación importantísima en muchos algoritmos del Machine Learning que se llama la transformación lineal o las transformaciones afines, que implican específicamente multiplicaciones entre matrices y vectores y que son muy usadas en diferentes algoritmos del Machine Learning. Entonces, este va a ser el tema de la próxima lección.